Hace más de 400 años, mientras España se desangraba en la decadencia de su imperio, La Solana ya tuvo estudios superiores. Fue a principios del siglo XVII, por mediación de San Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden Trinitaria y fundador del templo que hoy conocemos como el convento. En el año 1605, estableció aquí un colegio de artes, algo así como el equivalente a los institutos de nuestros días. Sin embargo, de aquello se sabe poco. Los primeros datos localizados sobre enseñanza media en la localidad se remontan a la Guerra Civil. Un conocido abogado y político solanero, llamado Francisco García Catalán y apodado El Gafas, repartía octavillas ofreciendo sus servicios docentes. Los documentos recabados por el cronista oficial de la villa revelan que apenas un año después de acabada la contienda bélica, en el año 1940, abre la Academia Atenas y en 1947 se crea la Academia Minerva. Nuestros políticos de la posguerra comenzaron pronto a soñar con un instituto. En febrero de 1950, el alcalde de entonces, Julián Castellanos, propone al Pleno iniciar los trámites, hasta el punto de ofrecer el edificio del obispado. Solo 3 meses más tarde, el regidor plantea adquirir la emblemática huerta del convento, a fin de instalar allí un instituto laboral. En los años 50 se intenta crear un instituto laboral de aquellos de que el ministro José Antonio Girón de Velasco, pues una especie de formación profesional. El plan se retoma en 1960. El maestro Neftalí Fernández, natural de Salamanca, ofrece fundar un centro de enseñanza media, en principio de carácter privado. Esa fundación es curiosísima porque pues, podría realizarse el bachillerato completo y además ofrecía la posibilidad de contar con otras enseñanzas como mecanografía, taquigrafía, contabilidad, idiomas, una especie de universidad popular de entonces. La vieja aspiración comienza a cristalizar de verdad en 1964. La víspera de Nochevieja, el alcalde informa. Ha ido a Madrid para entregar una documentación importante al Ministerio de Educación. La cesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados donada por un matrimonio del pueblo, Modesto Navarro Escribano y María Antonia Romero Serrano. La curiosa génesis de aquella donación se coció en la entonces célebre repostería del Casino La Unión. Un hijo de Modesto Navarro, Antonio, escucha casualmente una conversación entre el primer teniente de alcalde y el delegado provincial de Educación. No hay solar donde construir un instituto. Una hermosa casualidad. Mi padre va a hablar con mi abuelo y le hace ver lo importante que sería donar esos terrenos para el pueblo de La Solana. Y en ese momento ni se lo pensó. Los terrenos, ubicados en el paraje conocido como La Calzada, ya son propiedad del Estado. Allí se levantaría el nuevo edificio, gracias a ese gesto de filantropía. En un acta de un pleno del ayuntamiento hablan del filántropo, lo nombran así, como el filántropo Modesto Navarro. Las obras se adjudican ese mismo otoño a una empresa toledana por algo menos de 5 millones de pesetas. Al fin, 25 albañiles se despliegan en la construcción del ansiado instituto. Un instituto que todo el mundo estaba diciendo que era un pueblo con muchos habitantes, pero instituto no tenía. Entonces la gente toda estaba contenta. Se plantea un centro con capacidad para 640 alumnos. En enero de 1966, el contratista se compromete a terminar la obra antes del comienzo del próximo curso, a pesar de las limitaciones constructivas de la época. Todo tenía que ser a mano, a ver cómo te subían las piedras, o en la fachada principal, pues para subir era con un carrucho y en una puerta las piedras. Pero el esfuerzo es grande y la recompensa aún mayor. En plena feria de 1966, el alcalde Manuel Díaz Sirgo avanza en el diario provincial Lanza que las obras están a un paso de acabarse. Solo un mes después, el rotativo da por hecho que las clases darán comienzo en octubre, aunque finalmente lo harían en noviembre. Al fin, el edificio está concluido para el arranque del curso 66-67. Se habían planeado 8 aulas de 40 niños, 8 aulas de 40 niñas y 2 seminarios de entre 15 y 20 alumnos, y demás dependencias auxiliares. Empezamos la clase muy pobremente porque en realidad eran pocos alumnos y mucho edificio en realidad. Y detrás había un espacio libre que hicimos campo de fútbol, pero campo de fútbol con hierba y todo. Un claustro con 10 profesores inicia la aventura de aquella sección delegada. Están al mando de 97 alumnos de primero a cuarto. Vino una de física y química, otro de filosofía,
Luego hubo que echar mano de gente más o menos conocida, con unos conocimientos para algunas asignaturas más. Ese mes de noviembre de 1966 marca un antes y un después en la historia de La Solana. Un jalón que por fin ponía al municipio a la altura de su entidad poblacional. Fue un hito para La Solana poder contar con un instituto donde podíamos estudiar, además chicos y chicas todos juntos. Fue, como dijéramos, abrir una ventana. Rafael Llamazares fue uno de aquellos primeros docentes, hombre sabio, que resultó clave en la incipiente marcha del centro. En una entrevista publicada en un boletín municipal decía: «La cultura es un bien supremo del hombre y de los pueblos. Un pueblo culto tiene siempre asegurada su vida y su progreso». Los primeros cursos navegan a caballo entre la ilusión y las dificultades. La sección delegada de La Solana logra añadir quinto de bachillerato en 1971 y en el curso 73-74 se imparte por primera vez el COU, curso de orientación universitaria. Buenas noticias que anima a seguir mejorando. Próximo objetivo, ser un instituto independiente. La primera asociación de padres reivindica por entonces ese derecho y comienzan las gestiones, que fructifican en el curso 75-76. Leal a lo estipulado, el claustro del 19 de diciembre de 1975 aprueba dar al nuevo instituto el nombre de Modesto Navarro. Y ese mismo curso arranca el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente. Poco a poco se mejora el equipamiento. En el curso 79-80 se consolida una pista de baloncesto y se mejora el recordado campo de fútbol. Se gastan 160.000 pesetas y otras 200.000 en material literario. Sin embargo, aquellos progresos se chocan con un serio obstáculo. Hay escasez de alumnos. ¿Cómo era posible en un pueblo tan grande? Para colmo, el Colegio San Luis Gonzaga también impartía bachillerato femenino. El que además las chicas no bajaran al instituto, sino que se fueran al Colegio de las Hijas de la Caridad, pues suponía sin lugar a dudas una merma. La situación se corrige cuando el San Luis Gonzaga deja de impartir bachillerato. Sin embargo, aquel problema se convierte en endémico. La matrícula no despega. La mentalidad era cortoplacista en muchas familias, especialmente en el sector agrario. Había en La Solana un cierto tradicionalismo profesional. La gente que era del campo tenían que ir al campo también. Que no se asociaba lo de estudiar y lo de luego ir a la universidad como una inversión, ¿no? Una inversión a medio plazo. Los chicos al campo y las chicas a la confección. Demasiados enemigos para el joven instituto. Desde sus inicios, lo sabemos, desde los años 60, que había la preocupación porque se cerrara el instituto y nunca me aclaré si había el mito de que se hacían matrículas falsas o no. No era ningún mito. La matrícula se inflaba artificialmente para ahuyentar el fantasma del cierre. Tretas que han de entenderse en el contexto de lo que había en juego. El compromiso del profesorado era tal que si Mahoma no iba a la montaña... Nos presentamos en la casa, hablábamos con la madre. Es que mi marido no quiere que el chico estudie. Y yo recuerdo ir a una casa y decirle: ¿cómo no va a estudiar? ¿Cómo no va a estudiar? Y la contestación fue: ¿usted gana 3 millones de pesetas al año? Pues mi hijo conmigo en el campo lo va a ganar. Estudiantes versus trabajadores. Es inútil obviar que aquella situación provocaba cierta división social entre la juventud solanera. Muchos todavía asociaban estudiar a no hacer nada, lo que a veces daba pie a situaciones casi grotescas. Y en aquella época pues había muchos chavales del pueblo que habían terminado la enseñanza obligatoria y que hasta que llegaban a los 16, 17 años no trabajaban, entonces pues muchos bajaban allí. Entonces estábamos dando clase de francés con una profesora de la que también tengo un recuerdo entrañable. Con las ventanas abiertas estábamos escuchando lo que abajo estaban diciendo, verdaderas barbaridades. Se dirigió a la ventana: ¿podéis hacer el favor de bajar un poquito el tono? Porque no os dais cuenta que estamos trabajando. Dijo: ¿cómo? ¿Que está usted trabajando? No me diga usted que está haciendo hoyos. Enséñeme el azahón. Ocurría lo mismo en San Carlos del Valle, Alhambra y Ruidera, municipios de donde venían y continúan viniendo los jóvenes que terminan sus colegios. Imaginen a un niño que apenas había salido de ese pequeño entorno. Era un cambio radical. Al fin y al cabo veníamos a un pueblo grande, ¿no? Donde nos relacionábamos, donde habíamos venido con nuestros padres a veces a comprar y tal. Cientos de alhambreños, cristeños y ruidereños son historia indeleble del Modesto. Chavales que se hacían mayores de un día para otro. Las generaciones precedentes venían
en bicicleta. Nosotros ya empezamos a venir en un taxi que cabíamos 7 o 8 en el taxi y estábamos todo el día, hasta que a las 7 o las 8 venía otra vez la pava, la sepulvedana, y nos recogía y nos llevaba. En aquellos tiempos el instituto no cerraba sus puertas y ellos se quedaban a comer el bocata en el propio centro. Había quien agudizaba el ingenio. Pues era que cogían la mortadela o el bacon, ¿sabes?, el tocino, y lo pegaban en la estufa y luego lo ponían en el bocadillo y estaba muy bueno, estaba calentito. Se quedaban a comer los de a lo mejor 10 o 12 alumnos o por ahí, de San Carlos y de Alhambra, y eran también muy, dejaban aquello un poco, los limpiadores se quejaban, pero sí que era normal. Para, yo creo que bastante gente que pasamos por aquí, de San Carlos del Valle, de Alhambra, de Ruidera, significó un antes y un después, porque tuvimos muy buenos profesores y yo creo que nos hicieron personas de provecho. Con menos de 200 alumnos, la botella estaba medio vacía. Por lo tanto, también se podía ver medio llena. En un instituto pequeño, la gobernación es más sencilla y, ¿por qué no?, la convivencia se convierte en más familiar. Era exactamente lo que pasaba en el Modesto Navarro. Ese déficit de alumnos nosotros lo vivíamos de una manera muy positiva, porque éramos tan pocos que había una relación muy directa y muy personal, educativa, con los profesores y con las profesoras. El Modesto Navarro era como una familia, ¿no? Yo recuerdo que ibas andando por el pasillo y siempre había una tertulia, un grupo de amigos, y un poco en todo ese sarao yo era el imitador oficial. A menudo pues, se daba la situación, ¿no?, que me iba caminando: Pedro, imítame a Javier Clemente. Íbamos por los pasillos, llegaba Pedro: Javi, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partido? Y empezaba a imitarle y todo el mundo alrededor ahí muerto de risa. Dicen que ya no hace el frío de antaño. Mitad verdad y mitad costumbre, quién sabe. La realidad es que el Modesto Navarro también vivió las vicisitudes del invierno. Hasta 1979 no hay calefacción. Íbamos con gorros y íbamos con el abrigo y el profesor nos decía: pero bueno, ¿cómo es posible que con los jóvenes que sois vosotros? Nos disputábamos aquellas estufas de gas que a veces algunos profesores se la enchufaban para ellos mismos. No es menos cierto que estábamos más acostumbrados al frío. Tener tan pocos alumnos limitaba sobremanera el presupuesto del centro. Se hacían las partidas dependiendo del número de alumnos. Una vez más, los profesores maniobran para resolver el problema. Y lo hacen de la forma más audaz. Ir a una caja, que nos dieran un crédito, pero un crédito personal a nosotros. Era el único atajo para que el instituto no solamente subsistiera, sino que también pudiera ser una especie de adalid de la cultura en la Solana. En los 70 y aún en los 80, el Modesto Navarro llegaba a donde otras instituciones públicas aún no lo hacían. Y ese déficit que a lo mejor en aquellos momentos, porque no podía, el ayuntamiento no los cubría como debía cubrirlos, pues yo creo que en el instituto se cubrieron sobremanera. Todo giraba en torno al instituto. Todas las actividades culturales o aquellas que pudieran tener relación con el instituto. Yo creo que eso fue fundamental. Allí hicimos pues grupos de teatro, hicimos grupos de poesía. Entonces empezamos a hacer las semanas culturales, porque entre los objetivos que nosotros nos habíamos planteado era que el instituto tenía que ser el centro cultural de la Solana. Escenificaciones teatrales, convivencias y un sinfín de charlas y encuentros con personajes del mundo de la ciencia, la historia, el deporte, la literatura o la política. Y entre los grandes hitos de aquellos años figura el primer intercambio internacional en la historia del centro. En febrero de 1985 llegan alumnos de un instituto de la ciudad francesa de Cognac. Aquello fue un acontecimiento en la Solana porque era la primera vez que se llevaba a cabo un intercambio y porque fuera la primera vez que teníamos contacto con gente de otro país. Un nido de cultura y una referencia deportiva. Desde su origen, el Modesto Navarro celebró competiciones y organizó actividades relacionadas con la educación física. La eterna profesora de educación física recuerda con nostalgia aquel pequeño gimnasio, donde tantos alumnos cultivaban una asignatura que probablemente nunca tuvo el valor curricular que merecía, pero que hacía buena la célebre cita latina: mens sana in corpore sano. Pues decir que allí fue donde hice mis primeros pinitos como corredor, pues fui seleccionado para el Campeonato de España escolar, pues fue un poquito la semilla de que luego a partir de correr yo pues hubo otros atletas y está habiendo otros atletas buenos ahora que están llevando el nombre de la Solana arriba en el atletismo español. Ahora cuando veo a Paula Sevilla y a Herminia, estas campeonas, digo, ellas no lo saben, pero todo empezó allí. Los 90 arrancan a ritmo de aniversario. Habían pasado 25 años y el centro lo celebra, aunque espera a fin de curso.
Se programan actos del 4 al 8 de mayo del 92. Hay conferencias, un concurso gastronómico, actividades deportivas y los alumnos de COU escenifican la casa de Bernarda Alba. Fue de puertas para adentro. Pero es un cumpleaños envenenado. El año 91 reproduce un antiguo problema. El instituto se agrieta. Construido sobre terreno arcilloso, ya en 1980 aparecieron las primeras costuras en los muros del edificio. A muchos no les sorprende. Porque el terreno ese no es muy bueno del todo. Pero no es hasta el curso 94-95 cuando la situación se agrava de verdad. Nos vamos en el verano del 94 para casa y cuando volvemos a hacer los exámenes de septiembre, bueno, nos asustamos. El instituto estaba abierto, agrietado por todos los sitios. Las reuniones se suceden, los informes técnicos se multiplican durante todo el curso. Y para explicar lo que pasa, en aquel momento se especula casi con cualquier cosa. Al principio pensamos que las grietas podrían deberse a los barrenos que se han puesto en la carretera. La comunidad educativa se rebela junto al claustro. El AMPA presiona, los alumnos presionan. No tenemos información sobre lo primero. No sabemos si tiene peligro, pero no vamos a seguir perdiendo clases. Hoy lo hemos hecho para que por lo menos nos hagan un poco de caso. La verdad que recuerdo que fueron momentos bastante tensos, conflictivos. Creo que uniendo las fuerzas no solo del alumnado, sino también de los representantes de padres y de muchas personas implicadas y preocupadas por una cuestión que realmente era grave. El curso siguiente comienza viciado por la situación. Hasta que finalmente el 20 de octubre de 1995, los 360 alumnos del Modesto abandonan las clases y el instituto se cierra. Creo que eso lo que hizo fue un poco precipitar los acontecimientos para que se acometiesen las reformas necesarias para el centro. El arreglo costaría 85 millones de pesetas. Y lo más curioso, aún no se sabe dónde estaba el problema. Llegamos a saber cuál había sido la causa. Para acabar de complicar la situación, llega la ESO. La nueva ley de educación, la LOCSE, añade a la enseñanza secundaria los colegiales de séptimo y octavo de la antigua EGB. Pero la evidente falta de aulas retrasa en La Solana su implantación hasta el curso 96-97 y se proyecta el edificio que hoy conocemos como ampliación. Cuando el 7 de octubre de 1996 arranca el primer curso de ESO, La Solana sigue sin estar preparada. Ni siquiera la ampliación es suficiente y los profesores tragan saliva. Y la inspección nos decía que teníamos espacios. Yo un día le dije al inspector, pues vente y dímelo a ver, ¿miramos el cuarto trastero o qué hacemos? Hubo que estar constantemente eliminando aulas específicas. Gracias a los profesores. Yo aquí quiero reivindicar una cosa, y es que un director, sin un equipo directivo y sin un claustro que lo respalde, no tenemos a nadie. El Modesto Navarro crece y crece en la misma medida que la preocupación de todos, incluido el ayuntamiento. Por fin, a principios de 1997, el consistorio compra 50.000 metros de terreno junto al Instituto Viejo. El 25 de mayo de 1998 comienzan las obras del nuevo edificio, que supone un desahogo, pero solo momentáneo. Ya se veía claramente que el Modesto Navarro caminaba hacia una masificación insostenible. El aulario se inauguró, aún sin acabar, en diciembre de 1999. Mientras la directora se felicitaba por al menos unir a todo el alumnado en un mismo sitio, es la primera vez que por fin tenemos a todos nuestros alumnos reunidos en este centro. El regidor de entonces ya vaticinaba que no sería la única inauguración. Así tendremos la alegría de que este centro, en vez de inaugurarlo una vez, pues lo podamos inaugurar 2 veces. Dicho y hecho, el 4 de junio de 2001, transferidas las competencias de educación a las comunidades autónomas, llegó el presidente autonómico del momento, de otro color político al nacional, para volver a inaugurar el edificio. Como había hecho su antecesora, el nuevo director aprovechó para reivindicar el verdadero objetivo final. Habrá que ver el futuro de este centro de forma que podamos conseguir diferenciar estos distintos edificios que tenemos, consiguiendo 2 institutos autónomos diferenciados. Cuando alcanzamos un nivel de tener 11 segundos de la ESO y 9 primeros de la ESO, no había manera de frenar suficientemente ese abandono masivo. En los últimos años era ingobernable. Todos veíamos la necesidad urgente de hacer la división. Mientras ese anhelo llega, aparece otra reivindicación, la formación profesional. En el curso 2003-2004, el Modesto Navarro da ese paso adelante con un primer ciclo de gestión administrativa. Era fundamental para el desarrollo y para la formación de nuestros jóvenes que tuviéramos una formación profesional de calidad. La marcha hacia el segundo instituto es ardua y llena de aristas, un camino que obliga a pagar varios peajes. Llegamos a juntar 1.100
1.130 o 1.140 alumnos, 99 profesores. Algunos te los veías y cruzabas por los pasillos, si no los veías el día de un claustro o el día de la evaluación, no los veías más veces. En mayo de 2005, el consejero de Educación dice que no habrá segundo instituto y ofrece otra ampliación, un 16+2. En octubre, el alcalde anuncia que sí habrá segundo instituto y la obra por fin se adjudica por valor de 5,5 millones de euros. La primera piedra se coloca el 20 de abril de 2006. Nace así el instituto número 2, bautizado más tarde como IES Clara Campoamor. Realmente es que hacía falta, o sea, ya te digo que era más que nada por los problemas de convivencia que había. Yo creo que desde ese momento lo que es la problemática del abandono escolar en edades tempranas, yo creo que se ha resuelto. Toñi Martínez fue una de las profesoras que pasó de un centro a otro. Defiende aquella modélica transición para alcanzar el otro gran objetivo, tener 2 institutos iguales. Lo básico en los 2 centros es lo mismo, o sea, luego tú puedes adornar tu centro con unos proyectos, con otros, pero lo que es lo básico, que es, como siempre digo, que los alumnos tengan ganas de aprender y los profesores ganas de enseñar, yo es que creo que eso en los 2 institutos se da de igual forma. Tenemos 2 institutos en los que la preocupación del profesorado es la misma por los alumnos y no me cabe duda que la preocupación por los 2 claustros de profesores es la misma. En efecto, la segregación corrigió varios problemas de golpe, entre ellos la convivencia. Y no porque el Modesto Navarro fuera un instituto conflictivo, nunca lo fue. Y aquí, salvo una pequeña historia que pasa en cualquier sitio de cualquier encontronazo que tienes con un alumno, es un instituto muy tranquilo. Lo cual no evita travesuras. Eso que se da en llamar novatadas. A verlas, las ha habido. Bueno, había sentido del humor, más que novatadas. Veníamos de los pueblos ingenuos, inocentes. Yo tocaba la guitarra y yo tocaba el Cóndor Pasa. Pero claro, yo empezaba a tocar y decía, voy a tocaros el Condón Pasa. Claro, el cachondeo de la gente de La Solana. Me hizo arrastrar una peseta con la nariz en el suelo y ya cuando ya la arrastré le dije, ya he cumplido. El miedo que teníamos yo creo que era un poco infundado, porque las novatadas por lo menos que yo vi eran bastante inofensivas. Que me eché mano a la gabardina y me encontré un huevo y me eché las manos y tal y me se reventó ahí en la gabardina y tal y le empecé a echar la culpa yo a los alumnos, porque estaban bromas los alumnos. La rebeldía en esta etapa de la vida suele ir paralela a la protesta, a la reivindicación. Han sido legión las veces que los alumnos del Modesto Navarro, a menudo con sus profesores, han levantado su voz contra esto o aquello, ya desde los primeros años. Recuerdo también nosotros alumnos de hacer huelgas en contra de la selectividad. Lo de selectividad es un clásico. Ha transcurrido medio siglo salpicado de huelgas contra diferentes momentos del carrusel incesante de leyes educativas, además de marchas por las calles o lectura de manifiestos. No solo aquí dentro del recinto del instituto en la puerta, sino que han estado en la plaza reivindicando problemas que ha habido. Es un instituto reivindicativo. Y entre todos esos momentos, uno: los atentados del 11 de marzo de 2004. Vamos a plantarle cara a la gente que solo sabe sembrar dolor. Vamos a manifestarnos por la gente que ha perdido la vida en esos trenes. Creo que ha sido el momento más trágico en la historia de nuestro país, cuando aquella mañana nos levantamos con la noticia, todos nos quedamos sobrecogidos. Y sí que recuerdo con especial intensidad la responsabilidad de los alumnos en ese momento. El Modesto Navarro y el Clara Campoamor son 2 institutos normalizados. La Solana salió de la lista negra y atrás quedó el tiempo de la mala reputación que emergió de aquella malsana masificación. Cuando tienes un centro al que te presenta que es muy grande, siempre lo asocias a problemas de convivencia y ese temor que ha permanecido a lo mejor como un bulo. Hay algunos profesores que todavía lo tienen ahí y cuando ha llegado a La Solana se han sorprendido gratamente. Un cambio de signo merced al esfuerzo de muchos: profesores, alumnos, padres y por supuesto personal no docente. Todos, los de Ogaño y los de antaño, arrimaron el hombro. Personal no docente tenemos, es una parte que no se ve directamente, pero que influye muchísimo en un centro. Pero no nos podemos olvidar de gente que ha estado aquí trabajando y que ha estado muchísimos años. Allí tenemos a Juanita Antequera, que estuvo aquí, muchísimos años de su vida. Y cómo no a Remedios Fogos, a Reme. Reme yo coincidí con ella, con Juanita no, y yo la recuerdo de forma muy especial. A día de hoy, el IES Modesto Navarro supera la media autonómica en cantidad de alumnos que terminan el bachillerato y también en excelencia académica según datos oficiales.
es la generación que se asoma a la universidad. A ellos seguirán los que ahora aterrizan. Si el cambio de la escuela al instituto siempre marcó la línea entre el niño y el adolescente, tras la ESO todavía mucho más. Dar clase a primero de ESO es no solo dar clases, como jugar con ellos. Vienen con muchas ganas de hacer cosas, con los ojos abiertos, y en la clase tiene que haber mucho movimiento. Pero el Modesto Navarro también se afana en promocionar otra vertiente docente, la formación profesional. Actualmente imparte 2 ciclos formativos, microinformática y dependencia. El primero orientado al autoempleo, el segundo con enorme impacto en La Solana. La verdad que el ciclo que tenemos ocupación al 100% es la atención a personas en situación de dependencia, porque es cierto que en La Solana hay una concienciación muy grande para trabajar con colectivos de personas con dificultades o con discapacidad, y es verdad que aquí hay mucha salida profesional en ese sentido. El huerto ecológico es la última apuesta del centro. Una pequeña parcela de cultivo sostenible al aire libre con varios objetivos. Inculcar valores de responsabilidad en el consumo de alimentos, promocionar la ecología y fundamentalmente llegar mejor a esos alumnos que se atascan en la enseñanza tradicional dentro del aula. Es decir, tenemos muchas materias vinculadas con lo que es el trabajo en un huerto. Por ejemplo, podemos hablar de biología, el tratamiento de la tierra, podemos hablar de matemáticas, todo lo que es la labor de geometría, podemos hablar de la tecnología. Se trata de minimizar al máximo el fracaso escolar y el abandono. La FP y el huerto ecológico se unen a otras muchas herramientas orientadas a motivar y fidelizar al alumnado. Por ejemplo, el proyecto bilingüe. El Departamento de Francés mantiene los intercambios iniciados en 1985 y el programa Erasmus impulsa la interacción con otros institutos de Europa. Los chicos que van a un intercambio viven una experiencia que no viven el resto. Profesores y alumnos del Modesto dan y reciben, aprenden y enseñan, abren puertas y cierran mitos. Un instituto en Alemania es igual que un instituto en La Solana. Y no solo eso. Los intercambios internacionales permiten ser embajadores de las cosas buenas que tenemos, de cómo somos. Y es que a menudo demonizamos dentro lo que otros sacralizan fuera. Pues curiosamente, con lo que luego decimos de los españoles, ellos se llevan de una imagen de ser muy organizados, de muy trabajadores, de ser capaces de hacer muchas cosas y de familias que son encantadoras. El instituto ha tenido muchas cosas buenas en este medio siglo de vida. Ha tenido profesores, ha tenido personal no docente y ha tenido fundamentalmente alumnos, ese contingente humano sin el cual no podría escribirse su historia. Vamos a conocer exactamente cuáles son las inquietudes, los anhelos y los objetivos de los alumnos de hoy en día, los que representan el presente, pero también los que van a representar el futuro de la institución, que es lo mismo que decir que el futuro de la sociedad y probablemente el futuro de nuestro pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Primera pregunta, ¿por qué estáis en el instituto? Todos necesitamos una formación profesional para el día de mañana y que este es nuestro primer paso. ¿Y por qué creéis que es importante estudiar después de la ESO? Hay que seguir formándose para poder entrar bien al mercado laboral. Y aparte hoy en día hay muy poco trabajo y es necesario tener por lo menos bachiller. ¿Qué razones creéis que llevan a muchos jóvenes en La Solana a no estudiar o a no seguir estudiando después de la enseñanza obligatoria? Lo principal es el tema agrario. La gente probablemente piensa que
como tienes que ir a trabajar al campo, no te hace falta estudiar. Cada vez hay menos interés en estudiar, pues por eso, porque piensan que ya tienen esa opción y ya no le dan interés en estudiar. Oye, ¿alguna vez os han dicho aquello de que los estudiantes os dedicáis a no hacer nada? Sí. ¿Esa mentalidad creéis que ha ido a mejor? ¿Creéis que sigue siendo la misma? Hoy en día hay más gente que piensa que necesitas una formación. Sí, pero sigue habiendo cualquiera que no hacen nada. ¿Notáis distanciamiento entre la gente que os dedicáis a estudiar en el instituto y aquellos que lo han dejado o que no estudian en el instituto? Yo pienso que distanciamiento en sí no hay, porque si tú tienes un amigo que se dedica a trabajar y tú te estás dedicando a estudiar, no tienes por qué dejar de salir con esa persona. Solo lo que hay es más diferencia a nivel... Hablando con él se nota que tú tienes más formación. Un antiguo alumno, que ahora es profesor de universidad, alumno del Instituto Modesto Navarro, decía lo siguiente: los estudiantes de ahora tienen sobreabundancia de medios y eso no siempre es positivo. Ese ámbito de carencia de antes creo que sí lo fue. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación y por qué? Está bien tener muchos medios para alcanzar lo que necesites, pero a veces, por ejemplo, cuando buscabas en una enciclopedia o cualquier cosa, probablemente se te quedaba mejor o te lo estudiabas mejor que ahora cuando lo buscas en internet lo tienes en cuanto lo buscas. Otro antiguo alumno, también profesor universitario hoy, decía: teníamos más respeto a la autoridad. ¿Qué opináis? Eso sí es verdad. Sí. Antiguamente pues había mucho más respeto en general. ¿Qué os ha dado, qué os está dando el instituto en vuestra formación, no solamente académica, sino también personal, humana? Te dan amigos, te dan relaciones, excursiones, risas, prontos también. ¿Cómo es la convivencia en el centro ahora mismo? Prácticamente todos nos llevamos bien, nos hablamos, y si hace falta nos ayudamos. Bueno, ¿qué valoráis más de un profesor? Que sepa escuchar, sí, a los alumnos, que sea comprensivo. Que nos trate como un igual. Yo lo que valoro de un profesor realmente es que tome como meta el aprendizaje de sus alumnos, que no esté aparte, en plan, solo me importa mi trabajo, no me importa mis alumnos. ¿Y qué es lo que menos os gusta de los profesores? Yo que no sepa luchar, no siempre se puede tener la verdad eterna. ¿Qué nota le ponéis al nivel de educación que imparte el Modesto Navarro? Sobresaliente. Siempre se puede mejorar porque nada es perfecto, todo se puede mejorar. Aquí tenemos un futuro, ¿una futura qué? Yo no lo sé. ¿No lo sabes? ¿Un futuro? Químico. ¿Una futura? Médica. ¿Una futura? También. Médica. ¿Un cirujano? Cirujana. Muchísimas gracias por habernos atendido. 50 años de vida. Ahí es nada. 5 décadas que fueron condensadas en una frenética hilada de actos conmemorativos. Exposiciones. Una publicación especial de la revista del centro, Galanea. Una carrera solidaria. Una placa de recuerdo y un epílogo brillante celebrado el 29 de octubre de 2016. Para nosotros el 50 aniversario ha supuesto, yo creo que no un antes y un después, pero sí un punto de referencia, porque ha supuesto analizarnos de las muchas cosas, y muy buenas en general, que han pasado en estos 50 años. Atrás queda medio siglo de ejecutoria educativa y de huella social, derramada entre alegrías y decepciones, entre éxitos y fracasos, entre risas y llantos, más de lo primero que de lo segundo. Por delante nadie sabe lo que espera, y la gente pasa y escribe la historia. La institución queda y anuncia el futuro. Yo sueño que estoy subiendo del instituto por el paseo nuevo, que entonces era brillante, todo blanco. Y claro, esos recuerdos no se olvidan nunca. El Modesto Navarro forma parte de mi vida, irá conmigo siempre. Creo que ha servido, uno, para vertebrar socialmente, dos, para vertebrar también a distintas promociones. Nos ayudó a hacernos mayores. Que me ha dado la salud muchísimo, todo. Lo primero que noté es una diferencia muy grande entre el comportamiento de la gente. Yo creo que de aquí, el que salió de aquí, ya salía con el carácter forjado. Que formó a mucha gente
que creó una seña de identidad importante para nuestra localidad. Yo, como solanera que soy, he creído que los alumnos estaban preparados para competir con otros alumnos. Un poco la historia del instituto la ha hecho la gente, ¿no? Todas las generaciones que han pasado por ahí y que forman parte de su historia viva. Este es un gran centro, que sigue cumpliendo la misma función de cuando empezamos, que sigue educando a chicos, que va a seguir educándolos.